A veces la vida se decide en el cruce de una mirada, y otras veces en la puntería de un francotirador que no titubea. Pero en Stalingrado, nada se decide por completo. Todo se arrastra, se congela, se destruye lentamente. Y a la vez, se escribe historia. Esto no es solo una película de guerra. Es una carta sin firmar, una plegaria entre ruinas, un amor escondido detrás de los disparos, y una pregunta que aún sigue viva. ¿Qué queda de un hombre cuando todo lo demás ha muerto? En medio del invierno ruso, los trenes escupen soldados como si fueran mercancía. Jóvenes sin nombre, armas sin dueño. Algunos reciben un rifle, otros solo una bala. Y la orden es simple. Cuando el que va delante caiga, recoge el arma. Y sigue. Así conocimos a Vasily, un pastor de los Urales, un hijo de la nieve, un muchacho que creció aprendiendo a cazar lobos, pero ahora debía cazar hombres. No buscaba gloria, ni quería venganza, solo quería sobrevivir. Pero en medio del caos, alguien lo vio. Danilov, un oficial político que creía más en las palabras que en las balas. Uno que entendía que en tiempos de desesperación, no hay arma más poderosa que un símbolo. Y Vasily se convirtió en eso. El símbolo de esperanza de toda una ciudad que se deshacía bajo las bombas. Las noticias hablaban de él como si fuera una leyenda. Un francotirador que podía ver a través del humo. Un campesino que le disparaba a la muerte desde las sombras. Y en cada titular nacía un mito. Pero cada vez que apretaba el gatillo, Vasily recordaba que no era un héroe, solo un hombre al que la guerra le robó el alma a pedazos. Y entonces llegó él. Kauneck, el francotirador alemán. Frío, calculador, un cazador de hombres. Y el único que podía convertir a Vasily en presa. Era como si el universo dijera, solo puede haber uno. No un soldado contra otro, sino dos ideas enfrentadas. Uno disparaba por su país, el otro por su nombre. Y en medio de ellos, Tanya, la chispa. La ternura en una ciudad sin piel. El amor en medio del escombro. Ella no quería ser salvada. Quería luchar. Quería matar nazis. Y aún así, ella y Vasily aprendieron a respirar el uno en el pecho del otro. Pero incluso el amor, en tiempos de guerra, sangra en silencio. La ciudad se desmoronaba como si alguien hubiera arrancado las costillas del mundo. Y aún así, cada día amanecía. Cada día Vasily se levantaba. No por convicción, sino porque era más fácil seguir disparando que recordar. La gente le aplaudía. Le escribían cartas, le decían que era un héroe. Pero nadie sabía el precio de ver tantos ojos cerrarse para siempre. Porque fuiste tú quien los apagó. Mientras tanto, Koenig se acercaba. No con prisa, sino con precisión. Como un lobo que rodea al ciervo sin hacer ruido. Cada movimiento de Vasily era observado. Cada bala suya era respondida con silencio. La caza ya no era solo entre dos francotiradores. Era una danza mortal entre dos hombres que se sabían iguales, pero no podían reconocerse. Tanya, por su parte, intentaba no amar demasiado. Porque en tiempos de guerra, el amor es un lujo caro. Pero el corazón no obedece a bombas ni a generales. Y aunque dormían separados por paredes frías, sus almas ya se rozaban en la oscuridad. Danilov lo veía todo. Y el veneno de la envidia comenzaba a correr por su tinta. Porque él amaba a Tanya también. Pero el amor no se gana con discursos, ni con medallas. El amor es una bala que te acierta sin que lo sepas. Entonces un disparo, uno solo, y un niño que hacía de correo, muere. Koenig no solo quería vencer, quería destruir desde dentro. Vasily empezó a fallar, a dudar. El mito se agrietaba. Y Danilov, en su desesperación, dejó de escribir epopeyas y empezó a sembrar dudas. Porque cuando el pueblo cree en ti, puedes caer de más alto. Y a veces, es más fácil derribar una estatua que construirla. Pero Vasily no era una estatua, era humano. Y los humanos, cuando tocan fondo, se levantan con rabia, con hambre de redención. Decidió enfrentar a Koenig, no como un héroe, no como un símbolo, sino como un hombre.
Uno que había perdido el miedo, y eso lo hacía más peligroso que nunca. Y mientras tanto, Tanya sangraba, herida en cuerpo y alma, porque en la guerra, las balas no preguntan, solo disparan. Y Danilov, al final, comprendió que el amor no se mendiga, que la fe en otro hombre puede redimir incluso al más perdido. Dicen que los verdaderos duelos no se hacen con espadas, ni siquiera con balas, sino con silencios, con la espera, con el latido que se alarga cuando sabes que el otro también respira al otro lado del miedo. Vasily y Koenig ya no eran soldados, eran sombras, fantasmas entre ruinas, esperando el momento en que solo uno parpadeara antes del otro. Y ese instante, ese pequeño gesto que no dura más que una exhalación, significaba la diferencia entre vivir o convertirse en recuerdo. En un rincón bombardeado de Stalingrado, entre tuberías oxidadas y columnas quebradas, se jugaba un ajedrez con piezas humanas. Koenig dejaba trampas. Vasily no mordía. Vasily desaparecía. Koenig lo olía en el viento, un duelo entre titanes invisibles, pero no por gloria, por algo más íntimo, más salvaje, más humano. La necesidad de demostrar que aún existes. Mientras tanto, Tanya lucha por vivir. La herida la parte en dos, pero su mirada sigue firme. Ella no quería morir sin decirle a Vasily lo que no pudo pronunciar con palabras, porque en medio del dolor, el amor se vuelve más real. Danilov, ese político de tinta manchada, comprende que no puede seguir huyendo, y en un acto que no borra su pasado, pero sí su vergüenza, se ofrece como carnada, no como un plan militar, sino como redención. Y ahí está Koenig, el cazador, el que nunca falla, el que convirtió el rostro humano en un blanco. Pero esta vez, el disparo no viene de su arma. Koenig cae, no con estruendo, sino con la dignidad del vencido. Vasily no sonríe, no celebra, porque matar a otro que es como tú nunca se siente como una victoria. Y en ese instante, Stalingrado sigue rugiendo, como un monstruo que no distingue héroes de villanos. Pero en algún rincón entre los escombros, Vasily encuentra a Tanya, viva. Y por primera vez, no necesita un rifle, solo su mano sobre la de ella. Y en ese apretón, en esa piel tibia que aún tiembla, se dice lo que las palabras nunca podrían. Sobrevivimos. Y aunque las guerras sigan, aunque los muros caigan, aunque los nombres se pierdan, hay miradas que quedan grabadas en la historia. Y hay hombres que no eligieron ser leyenda, pero terminaron siéndolo. A veces no se trata de ganar. A veces, sobrevivir ya es una forma de resistencia. Una declaración muda que dice: aquí estoy, todavía respiro. Stalingrado no era una ciudad. Era una herida abierta. Una cicatriz viva que se tragaba hombres, sueños y esperanzas. Las paredes hablaban en crujidos. Los techos lloraban humo. Los cadáveres no eran enterrados. Eran cubiertos por más escombros. Y sin embargo, había un lugar donde el silencio no era amenaza. Era refugio. Allí donde Vasily y Tanya se encontraban a solas, por breves instantes, el mundo dejaba de explotar. Ella le hablaba de su infancia, de cómo su padre, un judío intelectual, había sido arrancado de su hogar por pensar diferente, y de cómo su madre jamás volvió a reír después de eso. Él le contaba de los montes Urales, de los zorros, de las tardes en que el viento olía a pan casero, de cómo creía que la guerra era algo que solo pasaba en los libros de historia. Pero ahora, la historia lo había elegido a él, y a ella. Danilov los miraba desde lejos, y su culpa pesaba más que la nieve. Él los había usado, los convirtió en propaganda, en estandartes, en símbolos. Pero olvidó que detrás de cada símbolo hay un ser humano que sangra. Por eso escribió su última carta. Una carta sin rencores, sin excusas, solo la verdad. La dejó sobre una mesa, y con ella su arma y su silencio. En las últimas semanas del duelo, el aire era más espeso que la pólvora. Vasily ya no dormía, solo esperaba. Cada sombra podía ser Koenig, cada ruido un presagio. Pero lo más aterrador
era no saber si todo eso valía la pena. ¿De qué sirve ganar si al final no queda nadie para abrazar tu victoria? Un día, Tanya desapareció. Y Vasily se quebró. No gritó, no corrió, solo bajó el rifle y se sentó. Porque cuando uno ama de verdad, el silencio duele más que el estruendo. La encontró días después, con fiebre, sangre en la ropa y una sonrisa que temblaba. Sobrevivía, a duras penas, pero lo hacía. Y ahí entendió algo. El amor no se escapa de la guerra. Se aferra, lucha, resiste, y cuando todo lo demás cae, sigue latiendo. Vasily volvió a caminar entre ruinas. Pero ya no buscaba venganza, buscaba cerrar un ciclo. Koenig ya no era su enemigo, era su espejo, el otro lado del mismo abismo. El disparo final no fue rápido, ni certero. Fue humano, doloroso, silencioso. Y cuando Koenig cayó, no hubo celebración. Solo una lágrima, una confesión muda de que a veces, matar al otro es matar una parte de ti. Los últimos días en Stalingrado fueron los más largos, no por las balas, sino por los silencios que dejaban. Vasily y Tanya caminaron entre ruinas como si fueran sobrevivientes de un sueño roto. No sabían si había paz al otro lado, pero al menos había un futuro. Dicen que los héroes no existen, pero yo creo que sí. Existen en las decisiones pequeñas, en el que no se rinde, en el que ama en medio del caos, en el que elige no convertirse en monstruo, aunque tenga todas las razones para hacerlo. Stalingrado fue una tumba, pero también fue un jardín donde algunas almas aprendieron a florecer entre los cascotes. Y si alguna vez dudas de ti, recuerda que hubo un pastor, perdido en una ciudad de humo, que con un rifle y el amor de una mujer, logró cambiar el curso de la historia. No porque quiso ser leyenda, sino porque se negó a morir siendo nadie.